Guiones y guionistas, capítulo 513. Hoy vamos a desvelar todos los lectores de guión que tendrá tu historia. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del aspiracional mundo de los guionistas y el leído arte de los guiones. En el podcast de hoy vamos a reflexionar sobre todos los lectores de guión que va a tener tu historia y si eso hace que tengamos que escribirlo de una forma diferente o no, según quién lo vaya a leer, si lo van a leer unas personas u otras. Porque claro, se supone que un guión tiene que ser una guía para que el resto de departamentos pueda luego realizar la película. Pero claro, es que un guión es algo más. Porque también ese guión nos va a servir para su venta y también para la búsqueda de financiación. Con lo cual, bueno, pues tenemos que reflexionar sobre si eso modifica nuestra forma de escritura del guión o no. Bueno, esas serán las reflexiones de hoy. Pero antes recordarte, como siempre, que en cursosdeguion.com hay todos los recursos que puedes encontrar para convertirte en guionista y para, sobre todo, aprender a escribir guiones. Además, guiones de todo tipo, porque no solamente para guiones de películas o series, sino también para documentales, cómics, para videojuegos o incluso pues para redes sociales. Porque a través del storytelling y los cursos de storytelling tú puedes aprender a narrar cualquier tipo de vídeo, ¿no? Que es algo que, bueno, pues realmente necesitamos más, ¿no? En la actualidad. Hoy, de hecho, estamos publicando la nueva clase del curso de creación de podcast en el que vemos cómo, bueno, podemos crear un podcast desde que tienes la idea, ¿no? Y piensas un poco el objetivo que tienes que hacer, hasta estamos viendo clases prácticas de cómo grabarlo, cómo editarlo y terminaremos viendo clases como para promocionarlo y para poder monetizarlo. Bueno, en la clase anterior grabamos y editamos un podcast, ¿no? Bueno, pues ahora en la clase de hoy vamos a hacer la mezcla y luego la exportación, cómo podemos exportar ese audio para luego subirlo a las plataformas. Y una sorpresa que tenemos esta semana es que para todos los que ya estáis suscritos a la plataforma de guiones y guionistas, os aviso que esta semana tenemos el sorteo del canvas de personajes. Sí. Y para todos los que estáis suscritos en la plataforma de guiones y guionistas, esta semana tenemos una sorpresa. Y es que va a haber un sorteo del canvas de personaje. Tan solo tenéis que ir al servidor de Discord, el servidor de Discord de la comunidad, y bueno, hay varios canales, pues vais al canal de sorteos y ahí nada, simplemente tenéis que poner un emoji y al final de la semana, pues nada, haré un sorteo entre todos los que han puesto allí el emoji y el ganador o ganadora pues tendrá el canvas de personaje. Mucha suerte a todas y todos y bueno, los que no estéis suscritos, pues nada, no sé a qué estáis tardando. Bueno, nos vamos con la reflexión de hoy, ¿no? Os hablaba antes de los lectores de guión del equipo artístico y el equipo técnico. Porque claro, a priori, un guión tiene una función muy clara, que es que sea una herramienta de trabajo para todos los implicados en el proceso de creación de una película o de una serie y que pueda realizar su trabajo. Es decir, el guión, como su propio nombre indica, es la guía. Es la que dice todo lo que hay que hacer para poder contar esa historia. Y claro, cuando luego empiece la producción y se empieza a rodar, bueno, pues cada departamento va a utilizar ese guión dependiendo de sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, el equipo de producción, a él le toca empezar a trabajar mucho antes de que se empiece a grabar, claro, porque tiene que hacer la preproducción, y lo que hace básicamente es desglosar el guión, a partir del guión, todas las necesidades de producción que va a tener. Pues tendrá que ver cuántos actores, cuántas actrices tiene que contratar para interpretar a esos personajes, luego ver cuántas veces va a trabajar cada uno. Alguno tendrá 5 sesiones, otro tendrá 50. Bueno, pues todas esas necesidades tiene que buscarlas. También luego tiene que desglosar las escenas para ver qué localizaciones hacen falta para contar esa historia, ¿no? Y a partir de ahí ve pues las localizaciones, si son interiores o exteriores, tendrá que ver si hay que buscar esas localizaciones o a lo mejor tiene que construirlas en un plató, en un estudio, y luego también va a tener que preparar ese plan de rodaje junto al ayudante de dirección que va a determinar los días de trabajo y el horario de cada jornada.
Bueno, obviamente también tiene muchísimas más obligaciones con producción, pero bueno, estas son como un poco las más directas relacionadas con el guión. Luego, porque claro, ya no me voy a poner a hablar de la exhibición, distribución y todo eso, ¿no? Que eso pues ya el guión no influye directamente. Otros equipos, por ejemplo, el equipo de arte. El equipo de arte pues agarra el guión y también tiene que analizar todas las localizaciones que aparecen, ¿no? Y claro, algunas localizaciones vienen como más detalladas que otras, según pues nosotros los guionistas lo vayamos especificado. Pero claro, ellos van a tener que recrear todo ese universo. O sea, habrá algunas cosas que nosotros hayamos puestos, pero otras que ellos van a tener que imaginar, porque claro, luego ahí se va a rodar y tiene que ser realista, con lo cual si tú en una habitación solamente has puesto que hay un sofá y un póster de no sé qué, porque ese póster es importante, bueno, pues ahí el equipo de arte pues hablará con los directores, que hablará con dirección y dice, bueno, ¿qué look te imaginas? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y tendrá que poner mesas, tendrá que poner sillas y tendrá que poner mil cosas que no están en el guión. Pero su trabajo es pensar cómo va a lucir todo ese escenario, ¿no? Claro, nosotros los guionistas, por cómo se escriben los guiones, no podemos poner todo lo que se va a ver, porque eso, como veremos más tarde, nos rompería el ritmo de lectura y claro, nuestra obligación es condensar y poner solamente los 2 o 3 detalles que te vayan a caracterizar la localización. Luego, a partir de ahí, el equipo de arte, pues le va a tocar recrear todo lo demás. El guión lo único que hace es marcar la base, ¿no? Del ambiente, ¿no? De la atmósfera y los 3 detallitos que te tengan que ver o que tengan importancia con la narrativa, porque a lo mejor son objetos que luego van a utilizar los actores, con lo cual es obvio que tienes que poner en el guión, porque si no luego a lo mejor podría no aparecer, ¿no? Seguimos con departamentos. Por ejemplo, el departamento de vestuario. Claro, el departamento de vestuario le das su guioncito y lo que hace primero es analizar cuántos personajes van a aparecer en la historia. Y con personajes nos referimos a todos. Los protagonistas, pues hace su desglose de protagonistas, de secundarios y luego los extras. Porque claro, los extras también están. Incluso los extras que obviamente no vamos a apuntar nosotros en el guión. Pero si tú pones que tales personas van caminando por la calle y esa calle es una... no lo vas a grabar con gente normal, sino como se hace normalmente, que es con extras, a esos extras hay que vestirlos. Hay que vestirlos ya sea en la actualidad o hay que vestirlos de hace 20 años o de hace 200 años. Y claro, el equipo de vestuario se va a encargar que haya ropa para todos esos extras, aunque lo único que hagan es pasar por detrás. Y para eso tiene que hacerse su desglose, ¿no? Y luego a partir de ahí, claro, van a tener que analizar cuántas veces aparece cada personaje, ¿no? Y claro, los personajes principales aparecen más veces, los secundarios menos, y los extras incluso muchas veces les cambian de vestuario y los ponen por ahí otra vez y ya está, y no se ve, ¿no? Y no solamente cuántas veces aparece, sino se hacen como una especie de diario de día 1, día 2, día 3 para ver cuándo hay cambios de vestuario. Porque a lo mejor hay personajes que están con el mismo vestuario 2 o 3 días, otros que se cambian por la mañana y luego por la tarde van a una fiesta y tienen otro vestuario, otro... Bueno, todo eso tienen que pensarlo. Dependiendo del personaje, a lo mejor se cambia más veces de ropa que otros. Pues todos ese análisis los hace el departamento de vestuario, aunque no esté en el guión. Porque tú, claro, normalmente en el vestuario, muchas veces, cuando estás caracterizando la primera vez que aparece un personaje, a lo mejor pones algo del vestuario. Y luego, si hay algo importante, lo vas a reseñar. Pero la mayoría de las veces no vas a estar definiendo cómo va esa persona vestida. Una vez que ya has dejado claro cuál es su estilo, eso ya forma parte del trabajo del departamento de vestuario, ¿no? Con lo cual, ellos van a tener que, pues eso, recrear y tener claro cuál es el estilo de cada personaje para ver cómo le van a vestir en cada una de las escenas, ¿no? El departamento de iluminación, por ejemplo, también va a tener que desglosar todas las necesidades de cada escena. Porque, claro, nosotros aquí en el guión hay datos que les damos ya desde el inicio, ¿no? En el encabezado ponemos si es interior o exterior, cosa que al departamento de iluminación obviamente le influye mucho, porque unas cosas son las luces de interior y otras son las de exterior, donde también en exterior tienes la luz del sol y, bueno, depende de otros factores. Luego también vas a explicar si es día o noche, ¿no? En el propio encabezado, y eso ya, bueno, pues si ya saben que son noche y que son exteriores, a ver cómo ilumino, si es de día también, qué iluminación va a tener la casa, ¿no? Porque no es lo mismo que pongas una luz que entre por las ventanas, o que sea una luz ficticia para controlar la luz, o que sea de noche, ¿no? Todo ese tipo de datos lo van a tener que hacerlo. Entonces, claro, luego una vez que hacen todos esos desgloses, para ver qué equipos piden, pues obviamente el director de iluminación
habla con dirección, con el director o directora, y bueno, pues ahí tienen que decidir qué tipo de iluminación quiere, si es más oscura, más clara, tal. No, esta es Batman y va a ser muy oscuro, con lo cual, bueno, pues una vez que ya han visto todas las necesidades de escenas y qué es lo que quiere el equipo de dirección, pues hacen la petición del equipo que necesita después, ¿no? Pero claro, para eso es fundamental que nosotros dejemos qué ambiente queremos en cada guión y un poquito, pues eso, cuándo pasa, ¿no? Sobre todo si pasa de día o de noche, y dentro o fuera. El equipo de sonido también tiene que poner atención en los elementos de audio que aparecen en el guión, porque esos son los importantes. Porque, bueno, en la vida, ¿no?, estamos oyendo continuamente ruidos, ¿no?, y sonidos y de todo. Hay algunos que los pondremos en el guión, que serán los importantes. Si alguien pone enciende la radio, pues tendremos que poner que enciende la radio. Si alguien está tocando la guitarra o si estás en una película de terror y escuchas pasos, esos pasos son importantes porque hacen que el personaje se asuste, con lo cual esos pasos tienen que estar dentro del guión. ¿No? Si no, no puedes hacer que el tipo se... ¿no? Porque es lo que te va a generar suspense, que se escuchen esos pasos. Con lo cual, tú eso lo pondrás en el guión y claro, y eso lo tendrá que tener el equipo de sonido en cuenta porque, claro, muchos de estos sonidos se grabarán en directo, ¿no? Y ellos tienen que decidir qué se graba en directo y qué otro tipo de sonidos se pondrán después en postproducción. Claro, si tú, por ejemplo, estás haciendo la escena que te estoy contando de una película de terror y hay alguien en la habitación y escucha que viene alguien por las escaleras, claro, ahí no hace falta que grabes eso en directo, ¿no? Normalmente lo meterás después, pero claro, sí que tienes que grabar la reacción de ese sonido para luego, para el que esté grabado, claro, la reacción de ese sonido, aunque lo pongas a posteriori, ¿no? Los actores, por ejemplo, y las actrices también tienen el guión como base de su trabajo. Porque en el guión es donde le explica las acciones, pues ahora te levantas, agarras el vaso, bebes, callas, saltas, gritas, hagas lo que hagas, y los diálogos que van a decir. Con lo cual ellos se van a aprender los diálogos y luego también hay un trabajo ahí que es un trabajo con dirección, donde de repente a lo mejor pueden proponer cambiar alguno de esos diálogos, ¿no? Oye, mira, en lugar de esta frase, ¿qué te parece si digo esta o lo otro? Y eso dependerá, obviamente, del acorde del acuerdo que llegan con dirección. Nosotros, como guionistas, ponemos la frase que pensamos que es mejor para decir, pero bueno, si luego encuentran otra frase, bueno, pues ya la dirán ellos, ¿no? Eso, o que a lo mejor el director, por su forma de trabajo, quiere que improvise algo, ¿no? Y le dice, venga, va, improvisa algo. Y se ponen a improvisar. El otro día leí, por ejemplo, que en la película de Don't Look Up, ¿no? La película de Netflix, que mira para arriba, que sale Meryl Streep haciendo de presidenta del gobierno. Bueno, pues la tipa hacía una llamada por teléfono hablando no sé qué, no sé cuántos, y no sé si hicieron tipo 25 tomas. Bueno, pues Meryl Streep improvisó cada una de las llamadas con algo distinto. O sea, yo lo leí y como por lo visto la gente estaba como alucinada, lo crack que Meryl Streep, que bueno, a nadie le vamos a descubrir, ¿no? Pero como realmente ella como presidenta del gobierno, con cada una de las llamadas era algo que no estaba escrito en el guión, porque el guión era tipo, la presidenta habla no sé qué tal, y entonces ella improvisó una frase distinta para cada una de las 25 tomas, con cosas distintas, pero también dentro del personaje, ¿no? O sea, una muestra total, ¿no? Bueno, pues obviamente todo esto tiene que ver con el proceso de la grabación, ¿no? Que esto pues no nos corresponde a nosotros. Más gente del equipo. Los montadores también van a necesitar el guión para hacer ese primer corte de montaje, sobre todo para el primer corte de montaje. Claro, en este caso el guión ya no está solo, porque ya está rodado. El guión suele ir con las notas que el script o la script ha hecho, ¿no? Como diciendo, esto se grabó, esto no se grabó, aquí se cambió esto del guión, aquí se cambia lo otro, aquí al final hicieron estas frases, aquí al final esta acción cambió al otro lado. Y entonces, claro, pues tú tienes el guión y tiene esas notas para hacer esa primera versión. Luego, a partir de ahí, de esa primera versión, yo creo que se olvidan un poquito del guión y ya pues trabajan directamente con el material que está rodado y grabado, que es con lo que al fin y al cabo lo importante, ¿no? El guión ya ha sido como, bueno, es una fase previa. Y por supuesto, no he dicho, pero el director o la directora, pues también, junto con sus ayudantes, también son los encargados de coordinar todo para que tenga un único punto de vista, ¿no? Y que tenga una única dirección, ¿no? Que vaya hacia un lado, ¿no? Coordinan todo este tipo de departamentos. Bueno, muy bien. Pues todas estas personas que van a leer el guión son el equipo técnico. Y fundamentalmente nosotros hemos escrito este guión que tiene partes técnicas para que les sirva como guía de su trabajo. Y de hecho, el formato de guión se ha creado y se ha desarrollado a lo largo de décadas para ellos.
con la intención de ser un instrumento eficaz en el cual nosotros codifiquemos la información de lo que hace falta en el rodaje y que después cada departamento pueda decodificar esa información que hemos puesto para realizar su trabajo. Y claro, nuestra función como guionistas y la función del formato de guión es ser claro con estas informaciones y hacérselo fácil a todos esos trabajadores que tienen que interpretarlas después, ¿no? El ejemplo que os ponía, ¿no? Simplemente con el encabezado, que sea interior o exterior, día o noche, pues simplemente con eso ya el director de iluminación le está diciendo muchísimo. No solo a él, a todos los trabajadores, pero a él simplemente con ese datito ya se hace una composición u otra de qué necesita y qué no. Bueno, pero yo os decía que también quería hablar de los otros lectores de guión. Porque para que el equipo técnico pueda realizar y grabar la película, esa selección ha tenido que pasar por muchas otras personas. Y claro, los guionistas también tenemos que pensar en ellas cuando estamos escribiendo nuestro guión. Porque si no pasan todos esos filtros, es posible que nunca consiga la financiación adecuada para poderse rodar. Y todos estos filtros, ¿no? Todos estos lectores de guión tienen diferente nivel de decisión, obviamente. Pero todos son importantes. Porque claro, si nosotros no pasa, por ejemplo, los primeros filtros, estas primeras barreras, es posible que no llegan a nuestros guiones a las personas con mayor poder de decisión, ¿no? Claro, si tú conoces al director de la cadena y le pasas el guión directamente, vale, pero lo más normal es que tenga que pasar una serie de filtros. Por ejemplo, en el nivel más bajo estarían los lectores de guión de las productoras, los lectores de guiones de las cadenas, de las plataformas televisivas, ¿no? O también los encargados de seleccionar los guiones, por ejemplo, para un concurso, para un llamado, para una subvención, si está buscando ese otro camino el guión. Claro, estas empresas, estas instituciones, trabajan con profesionales cuyo objetivo es leer los guiones y seleccionar los más adecuados para su producción, dentro, obviamente, de lo que ellos buscan, ¿no? Que cada productora tiene unos intereses distintos, busca hacer cierto tipo de producciones y para cierto público. Pero bueno, eso es nuestro trabajo previo, los guionistas, saber a quién enviamos o no nuestros guiones. Muy bien, pues estos lectores, estos profesionales serían la primera barrera que debemos pasar. Y claro, un guión tiene que estar escrito para que su lectura sea fácil. Porque, al igual que una película tiene un ritmo, el guión también va a tener que leerse con fluidez. Tiene que tener un ritmo de lectura que vaya avanzando continuamente, ¿no? Los párrafos y las páginas no te tienen que requerir que vuelvas atrás para poder entender algo. O sea, eso es un horror, te rompe todo el flow, toda la lectura. Estás leyendo algo y porque claro, al fin y al cabo, cuando tú lees una novela, es bastante normal que de repente sean párrafos densos, más escritos, y que a lo mejor un párrafo tengas que leerlo 2 veces. Y en una novela no pasa nada, te tiras varias horas leyéndola, dejas de leer, luego vas, luego vienes, luego la retomas 2 días después. Bueno, forma parte del proceso de lectura. Un guión se tiene que asemejar, la lectura de un guión, al visionado de la película, y que el lector del guión, según vaya leyendo, vaya imaginándose todas las imágenes, todos los diálogos, todo lo que está pasando, ¿no? No le puedes estar cortando y que vuelva atrás, ¿no? Eso la verdad es que no facilita nada la lectura y es bastante horrible. Y eso, claro, te obliga a escribir de cierta forma. Tenemos que entender que no es posible que en las descripciones añadamos todos los detalles que queramos, porque con eso romperíamos el ritmo de lectura ideal, ¿no? Que sería como máximo una página por minuto. Claro, si al departamento de arte tú le pones 20.000 cosas, bueno, pues le ayuda a su trabajo. Pero si tú pones esas 20.000 cosas dentro de la descripción, haces que de repente tengas una descripción súper larga para algo muy corto. No tenemos todo el espacio del mundo como si fuera una novela. Tenemos que ser muy sintéticos, muy sincréticos y condensar las imágenes en el menor número de palabras posible. Por ejemplo, si aparece un personaje en pantalla y va a estar solamente 3 o 4 segundos, no podemos dedicar media página para describirlo. Porque imaginaos, si todos los personajes que tal, pues al final te sale un guión larguísimo y no le dedicas espacio a otras cosas. O por ejemplo, si tú haces una escena de acción o un musical, algo que luego pues en pantalla pueden ser 3 minutos, o 4 minutos, o 5 minutos, claro, no puedes simplemente poner, ay, es un paisaje que tal y se pelean. No puedes poner que se pelean. Aunque luego vaya a haber a lo mejor un coreógrafo de lucha que escenifique todas las patadas y todas las cosas, o un coreógrafo de baile, si estamos hablando de una película musical, que te diga todo lo que va a pasar. Tú tienes que ir escribiendo todas las acciones que te imaginas que pueden hacer los personajes para hacerlo. De tal forma que luego los lectores de guión
Si te va a leer 3 páginas, pues se puedan imaginar todo eso. Si tú pones, bueno, a partir de aquí se pelean, el lector, pues no, va a seguir leyendo. Y no va a imaginar cómo uno se acerca, le agarra del cuello, le agarra el cuello, le pega luego una patada, luego tal. Si todo eso lo describes, aunque luego no vaya a ser así, porque luego, pues ya te digo, dirección junto con el coreógrafo de acción, si hay en esa película, si no solamente dirección, pues va a decidir todos los movimientos y eso va a ocupar un tiempo de espacio. Bueno, pues tú tienes que intentar que ese espacio también se pueda representar un poco en el guión, ¿no? Luego también tenemos que ponernos un poco en la piel de los lectores de los guiones. O sea, ellos lo más normal es que hayan leído muchos guiones antes que el nuestro. Y es probable que hayan leído guiones de distintas calidades. Tú imagínate si estás en un concurso. Porque si no, bueno, gente que envía ya a una productora es más difícil, pero si no, pues leen de todas las calidades y a lo mejor se ha leído 10 guiones que no tenían bien el formato, o que las historias eran muy confusas, o que la narrativa no se terminaba de entender, y entonces a lo mejor ya están agotados de leer cosas, y claro, si tú no te preocupas por la forma, pues tienes más posibilidades de que no se lo terminen de leer o que no pase ese filtro. Porque, claro, aquí es donde cobra importancia la forma, el formato. O sea, hay ciertas reglas que te ayudan a escribirlo para que él lo lea mejor. Y eso va a influir en el fondo, porque si ya la forma no está bien, probablemente no se llegue a leer el fondo, no se llegue a entender la historia, ¿no? Con lo cual es importante entender muy bien cuál es el formato del guión y cómo se escriben las películas. Luego después, una vez filtrado el guión, en estas primeras barreras, el guión va a llegar a los ejecutivos de las cadenas, a los jurados de los concursos, y ellos van a volver a hacer otra selección para ver qué se produce, ¿no? O dónde invierten la financiación. Y estos ejecutivos también se van a leer los guiones, porque bueno, aunque obviamente les han filtrado muchos guiones, luego pues a lo mejor, si yo que sé, si tienen 100 opciones, le han dejado en 10 y tienen que elegir uno o dos. Con lo cual, tu guión tiene también que estar muy bien escrito para ellos. Y cuanto más fácil se lo pongamos, más posibilidades tienen de que apuesten por nosotros. Porque, por ejemplo, los productores de televisión, pues tiene realmente poco tiempo. O sea, no pueden tirarse a leer y leer. Por algo tienen gente que les hace los filtros antes, ¿no? Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el número de páginas. Claro, si tú haces un guión para un largometraje de 150 páginas, pues ya directamente el lector del guión va a hacer ¿por qué? Pues porque nosotros no somos Mario Puzo y estamos con Coppola escribiendo un guión. O sea, es así, hay que aceptarlo, con lo cual te conviene hacer un trabajo previo de reducción a 120 páginas, máximo 130 y ya está. Tiene que ser así, porque si no, ya vas a tener mala cara desde el principio, con lo cual, bueno, pues intentemos ponérselo fácil, ¿no? Luego hay otros elementos que también podemos tener en cuenta en la redacción. Por ejemplo, la norma de poner sonidos en mayúscula en un guión, ¿no? Es una de las cosas que se suele hacer. Esto nació, claro, cuando los guiones, para indicar a los sonidistas, ¿no? En la grabación, en un guión más tirado al guión técnico, ¿no? Pues para que directamente, para hacer el desglose, ya ven las mayúsculas y lo ven de una forma clara, para facilitarles la vida. Claro, pero esto a lo mejor a un lector de guión no le facilita totalmente el guión. Sobre todo si pone muchas mayúsculas y está todo el rato ahí poniendo mayúsculas. Porque claro, si tú pones unos cuantos sonidos y son importantes y le estamos dando énfasis a esa parte del guión, bien. Bien, porque diciendo, se escuchan los pasos, ¿no? Que están detrás de la puerta y eso es importante. Pero de repente si tú pones todos los sonidos, bumba, 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 muchos sonidos, pues eso cada vez que aparece mayúsculas le corta un poquito la lectura, ¿no? Y le puede ser incluso molesto. Y quien dice eso, me refiero también a otras indicaciones de planos o otros elementos técnicos en el guión. Bueno, para resumir, nuestro guión va a ser leído por muchos profesionales a lo largo de la producción y tenemos que pensar en facilitar el trabajo de todos, no solo del equipo técnico. O sea, lo ideal es encontrar un equilibrio, ¿no? Entre la redacción y poner algún elemento técnico. Aunque también tenemos otra opción, que es que hagamos dos versiones de nuestro guión. Una versión más literaria que esté centrada en esos lectores iniciales que van a hacer como que el guión llegue más lejos, y otra con unos recursos más técnicos, ¿no? Para el desglose final. Es decir, puedes hacer también esas dos versiones. Puedes integrarlo en una o puedes intentar hacer las dos versiones. Eso ya depende un poco de ti, ¿no? Incluso también se puede hablar con el director y productor si lo tienes. Bueno, con este último consejo terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que escuchan este podcast y se
toma la molestia de ir al podcast donde lo escuchen, por ejemplo iTunes o Spotify o iVoox, y ponerle unas estrellitas o poner algún comentario, porque realmente eso me ayuda con el podcast a llegar a más gente y que, bueno, pues la gente que esté interesada en el guión lo pueda escuchar. Incluso, bueno, podéis también compartirlo si tenéis amigos o amigas que les interese el mundo del guión, ¿no? Le podéis pasar, oye, mira, que he escuchado este podcast, que a lo mejor te interesa. Bueno, muchas gracias a todos los que os molestáis y, por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!